Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, la desglobalización, los impactos económicos por venir. Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde compartimos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Empezamos! Podcast Programa Aula. La pandemia y el confinamiento, y más recientemente la guerra en Ucrania, han moldeado un fenómeno sobre el que queremos hablar en el 7º capítulo de la tercera temporada del podcast de Formación Financiera Aula, la desglobalización. Lo hacemos con Fernando Rodríguez, miembro del Departamento de Estrategia de Banca Privada de CaixaBank. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Josep. Un placer estar una vez más por aquí. Si te parece bien, Fernando, empezaremos hablando de previsiones y expectativas. ¿Crees que la pandemia o la invasión de Ucrania eran algo esperable? Pues Josep, claramente no. Al final, una pandemia global hacía un siglo que no la teníamos y una guerra en nuestras puertas en Europa hacía muchas décadas. Por tanto, son 2 cisnes negros en 3 años, lo cual es altamente improbable que vuelva a suceder en los próximos 3, o al menos eso esperamos. ¿Y cuáles han sido esas consecuencias a corto plazo? Las consecuencias a corto plazo se han comentado ampliamente. En primer lugar, el shock que hemos tenido a nivel energético, con el incremento de precios de la energía, y en segundo lugar, y derivado de ello, la inflación. De hecho, aún estamos hablando de ello, ya que aún lo estamos padeciendo y con las reacciones que hay a nivel de tipos de interés. Pero más allá de esos eventos a corto plazo, yo creo que es mucho más interesante los eventos estructurales que también han acelerado. Perfecto, pues vamos a ello. ¿Podríamos decir que se han acelerado tendencias que ya se venían observando, por ejemplo? La verdad es que sí, y es que de hecho estamos en un mundo que parecía que era bipolar, en el cual pues China y Estados Unidos parecía que competían por la titularidad de quién iba a ser la hegemonía mundial, y lo que nos demuestra lo que está sucediendo actualmente es que hay más intereses cruzados y que los demás países no se alinean directamente con unos o con otros, sino que hay intereses propios. ¿Y eso ha influido en el posicionamiento frente al conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, y es que vivimos en un mundo occidental, vivimos en Europa y pensamos que todo el mundo está a favor de Ucrania, y la realidad es que no es así. De hecho, según The Economist, 2 de cada 3 personas en el mundo o son neutrales o están a favor de Rusia. Por tanto, esa hegemonía en cuanto a la posición favorable a Ucrania no es tal, y por tanto yo creo que tenemos que acostumbrarnos también a no ver el mundo con los ojos de occidentales. La verdad es que esto es una sorpresa, o sea que Rusia cuenta con más apoyos de los que parece. La verdad es que sí, es que Rusia y China llevan bastantes años, de hecho décadas, trabajando en ganar influencia en zonas con menos acceso occidental, como pueden ser África, Sudamérica o incluso el sudeste asiático. Y especialmente en el caso de China no es ninguna casualidad pues esa influencia que ha ido ganando terreno en los últimos años. ¿A qué te refieres? Pues lleva muchos años trabajando a nivel económico en ganar presencia en la zona, y es que hay un proyecto muy famoso que es One Belt One Road, que lo que se dedica es a financiar infraestructuras en países africanos y de Sudamérica también, y países de rentas bajas, que además tiene un doble beneficio. Por un lado se genera esa influencia política y por otro lado también gana lo que es el acceso a materias primas que son claves para el futuro. Fernando, lo que explicas me parece muy interesante. ¿Podríamos decir entonces que los intereses de los países son variables? Absolutamente, y de hecho tenemos un ejemplo claro en el caso del petróleo, y de hecho en el caso también de los países árabes. Estados Unidos hasta 2017 era un comprador muy importante, de hecho el principal cliente de los países árabes. Desde entonces es su principal competidor. De hecho ahora en Europa importamos más petróleo y gas de Estados Unidos que de países árabes. Y eso gira la tortilla en cuanto a que el principal cliente de esos países ahora es China, con lo cual esa alineación de intereses ha cambiado radicalmente. Y si hablamos del PIB de un país, ¿podríamos decir que a mayor renta per cápita, mayor influencia mundial? Hay una correlación, pero no es la única variable importante. De hecho, es verdad que esos países emergentes, los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han ganado peso y también lo han ganado a nivel de PIB. De hecho, su PIB ya es mayor que el de los países del G7 si excluimos Estados Unidos, pero claramente no es la única variable importante, ya que solo mide una parte muy corta de lo que es la economía de un país. Por lo que me dices, ¿se están cambiando las reglas del juego? Claramente sí. De hecho, como decimos, esos países emergentes están ganando influencia, están ganando importancia. En el caso de Ucrania, pues seguramente el gran tapado del conflicto es India. Y eso también pone de manifiesto otras variables, además de lo que hemos comentado con el PIB, como puede ser la demografía o la importancia de los recursos naturales que ya hemos comentado en el caso de África. Últimamente, los economistas hablan mucho de demografía. Vamos a ello.
Claramente es importante porque además vivimos en un mundo con tendencias opuestas. En el mundo occidental tenemos una demografía que va a menos, es decir, nos estamos envejeciendo, mientras que otros países, en este caso en el continente africano, va a más. De hecho, te doy un dato para ser exactos, que es en 1900 Europa tenía 4 veces la población de África y en 2050 será lo contrario. África tendrá 4 veces la población de Europa. Y además, en el caso de India, que también mencionábamos antes, se une el incremento de población con un incremento de capital humano, dado que esa población tiene una educación muy buena, especialmente a nivel tecnológico. Un dato curioso también, de las principales empresas tecnológicas mundiales, la mayor parte de CEOs, de directivos, son o indios o de origen indio, empezando por Microsoft, por ejemplo. Muy curioso, la verdad. Y respecto a los recursos naturales. Pues lo decíamos antes, es una variable muy importante, luego lo veremos con el caso de la independencia energética, y hay países que unen las dos cosas, que son mucha población y muchos recursos naturales, como pueden ser Indonesia o Nigeria. De hecho, algunas previsiones sitúan estos dos países en el top 5 de países mundiales a nivel de PIB dentro de unas décadas. Y si hablamos de derechos políticos y libertades civiles, ¿cómo influyen en estos equilibrios políticos y económicos? Esto es un punto interesante, ya que muchos de estos países que denominamos emergentes, pues desde nuestra óptica occidental no los consideramos exactamente libres. De hecho, hay una clasificación que realiza Bloomberg, que es evidentemente subjetiva, y que sitúa hoy en día que el PIB de países que no son completamente libres hoy es un 30% del mundo, más o menos. Ahí incluye, por ejemplo, un país como México, que sería claramente debatible. Pero sí que queda claro que la tendencia es ir hacia que esos países que hoy en día son denominados no libres van a ir a más. Y de hecho en 2050 Bloomberg nos dice que esos países van a suponer el 80% del PIB mundial. Por tanto, claramente ese foco de poder está girando y está girando hacia especialmente Asia. Muy sorprendentes estos datos. Respecto al fenómeno de la globalización, que es uno de los principales temas que queríamos tratar hoy, ¿podríamos decir que ha ido a la baja y se está invirtiendo la situación? Sí, pero no es de ahora. Es decir, yo creo que ahora se ha hecho más patente, tanto con la pandemia como con la guerra de Ucrania, pero esta reversión ya se inició en 2008. Es decir, digamos que 2008 supuso el final de varias décadas en las cuales íbamos hacia un mundo cada vez más globalizado, y eso lo medimos en un ratio que es simplemente comercio mundial respecto al PIB, y que, como digo, desde el año 2008 ya había empezado a caer. Pero ¿a qué se debe este cambio de tendencia? Ha habido varios factores. De hecho, como digo, ya empezó a caer en 2008. Primero con el Brexit y luego con la victoria de Trump en Estados Unidos se aceleró. Y como decíamos antes, la pandemia y la guerra de Ucrania han sido dos factores que han acelerado esa tendencia que ya venía iniciada en 2008. Y ahora la pregunta del millón, Fernando. A ver, ¿quién gana y quién pierde con el declive de la globalización? Eso es un punto interesante, ya que con la globalización hubo dos grandes ganadores y un gran perdedor. Los dos grandes ganadores, uno lo conocemos porque es una de las grandes pegas que siempre se le ha puesto a la globalización, que son las grandes corporaciones y los más ricos. Es decir, han ganado más renta con esa globalización. Pero hay otros que han ganado mucho también, que son las clases medias de países emergentes. Es decir, India, China especialmente, pues esa clase media que no existía se ha desarrollado de forma notable. ¿Y quién ha sido el perdedor neto de ese fenómeno? Pues las clases medias de los países occidentales, nuestras clases medias. ¿Por qué? Pues porque muchas de las fábricas que estaban aquí, o fábricas o empresas, se han trasladado a países que eran más baratos producir, como decíamos antes, como Asia. O sea que podríamos decir que el Brexit y la victoria de Trump, más que causas de la antiglobalización, serían consecuencias, ¿no? Exactamente, de hecho nadie engañó en estos casos, es decir, cuando se propuso las propuestas del Brexit o el propio Trump del America First, no estaba engañando a nadie, simplemente era tomar el pulso de ese fenómeno o ese malestar que tenían las clases medias de los países occidentales. Y a pesar de eso se han modificado los grandes ejes económicos mundiales. Sí, y además con la victoria de Biden podíamos pensar que las medidas que había aprobado Trump de añadir más aranceles se iban a revertir, y nada más lejos. De hecho, Biden ha ido más allá, no solo no ha retirado aranceles, sino que ha establecido prohibiciones a exportaciones a China, algo que no había hecho Trump. Y como decías, pues esto claramente está girando los mapas de comercio a nivel mundial, con una mayor influencia de China hasta ahora, y veremos a dónde nos lleva. Sobre la relocalización, ¿hablamos de acercar de nuevo la producción aquí? Una parte sí, es decir, lo que nos lleva es a un cierto mayor nacionalismo. De hecho, en la pandemia lo vivimos, cuando estábamos en plena pandemia con las fábricas cerradas, muchos países adoptaron medidas proteccionistas. Primero nos protegemos a nosotros con nuestro producto y luego pues ya exportaremos o no.
Una primera fase, como decíamos, puede ser esa, la relocalización, volver a traer industrias aquí, pero no solo es eso, también es llevar la producción a países más alineados con nuestras posiciones políticas. Ejemplo, depender menos de China e irnos a países, pues a lo mejor más neutrales, como pueden ser Vietnam, India o incluso otros países que pueden estar más próximos, como en nuestro caso, países de este Europa. Vaya, que ya no estamos tan cómodos dependiendo de terceros países, especialmente de China. No, y de hecho ya no lo estábamos antes de la guerra. Había una encuesta del IFO alemán que nos decía que las empresas alemanas, 3 de cada 4, preveían reducir sus importaciones de China. Y el principal motivo es que creían que dependían demasiado de China. Evidentemente, con lo que ha pasado con Ucrania, con Rusia también, pues esta tendencia que ya era antes de la guerra, pues seguramente se acelere. China y Asia, las grandes fábricas del mundo, ¿lo dejarán de ser? Realmente la tendencia ha sido bastante espectacular en cuanto al crecimiento de China. No perdamos de vista que a principios de siglo el 5% de la producción mundial se hacía en China y ahora es el 25%, y ha pasado por mucho a Japón y Estados Unidos. Pero hay otros muchos factores que también pueden facilitar que China ya no siga creciendo como fábrica del mundo. ¿Por ejemplo? Pues hay un factor que es un poco morir de éxito, que es la competitividad salarial. Es decir, antes hablábamos del desarrollo de las clases medias en China. El hecho de que haya ido ganando peso esa clase media, lo que genera es que ya no sea tan atractivo o tan barato producir en China. Es decir, de hecho ahora el principal factor para que las empresas estén en China no es que sea barato, que hay países más baratos, sino es la flexibilidad y la capacidad de producir. Es decir, si Apple quiere producir pues no sé cuántos millones de iPhones en poco tiempo, China es capaz de hacerlo con turnos de 24 horas. Eso aquí en España no podía pasar. ¿Algún otro factor, Fernando? Pues hay otros factores estructurales importantes. Antes hablábamos de demografía como algo de lo que se hablaba mucho y en el caso de China es un caso paradigmático. En el mejor de las previsiones, o en el mejor de los casos, China espera que su población caiga de aquí a 2100 a la mitad. Es decir, tiene un grave problema de caída demográfica, como el que tenemos en Europa, en Japón o en otros países occidentales, y que, como decíamos antes también, es opuesto al caso de India, que India, su población crece y es una población muy preparada. Y hay un segundo factor que es el sector inmobiliario. No olvidemos que el sector inmobiliario en China ha llegado a proporcionar el 30% de su crecimiento. Solo hay un precedente en todo el mundo en el que en un país el sector inmobiliario haya aportado tanto a la economía, y fue España en el boom inmobiliario. Por tanto, hay que entender la importancia de esa caída, que también tiene mucho que ver con la demografía. Si se espera que haya menos población, la vivienda cae. Imagino que siendo un país tan grande, esto debe tener consecuencias para el resto del mundo, ¿no? Pues las tiene y muchas, especialmente lo que hablábamos del sector de la construcción y el sector inmobiliario. No olvidemos que China se ha convertido en el principal consumidor de materias primas del mundo. Entre el 50 y 70% en función de la materia prima, China tiene la principal cuota de mercado. Y por darte un dato para visualizarlo, entre 2011 y 2013, China consumió el mismo cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. En referencia al futuro crecimiento de China, ¿qué factores económicos crees que serán los más relevantes? Pues básicamente hay uno, y es que China no ha conseguido desarrollar un mercado interno, un consumo interno potente, como sí lo tiene Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, de su crecimiento económico, 3/4 partes las genera su propio consumo interno, por tanto depende poco del exterior. En el caso de China no es así, y eso para ellos es un gran problema. Y luego los factores que hemos comentado hasta ahora, como era el sector inmobiliario y el hecho de que siga pudiendo atraer inversión exterior y que siga produciendo para el resto de países. Otras problemáticas que se han acentuado y que me gustaría de las que hablaras son la falta de independencia tecnológica y de independencia energética de los países occidentales. Evidentemente, con lo que ha sucedido en Ucrania en la guerra, pues es un factor a tener en cuenta. En el caso de la independencia energética, lo hemos visto de forma clara con el gas ruso, y en el caso de la independencia tecnológica, también lo estamos viendo. Las sanciones a Rusia, por ejemplo, donde más le impactan es en los productos tecnológicos, especialmente en semiconductores. De alguna manera, a todos, y a China también le incomoda depender de terceros, nos incomoda que productos básicos para nosotros dependamos de un tercero para poderlos tener. Y aquí, como decíamos hasta ahora, los semiconductores es el paradigma de esta dependencia y de la importancia de la globalización. Y es que los semiconductores ha sido el sector que más se ha beneficiado de esa globalización, y es que cada país se ha especializado en una parte muy concreta del proceso. Estados Unidos diseña, Europa con ASML tiene las máquinas que fabrican los semiconductores, y luego Taiwán, Corea del Sur,
acaban el proceso. Por tanto, como vemos, es un proceso altamente especializado y que sin esa globalización pues puede generar problemas. ¿Quién nos diría hace unos años que hablaríamos de semiconductores en la economía? ¿Resulta viable romper ese proceso de fabricación tan globalizado? Pues se habla mucho y, como decíamos antes, y con la problemática política, geopolítica de Taiwán, pues todo el mundo quiere depender menos de la zona asiática para la producción de semiconductores, pero es realmente difícil. Como decíamos antes, esa alta especialización a la que nos ha llevado los semiconductores nos ha llevado a la máxima eficiencia, a reducir costes, y romper ese proceso tendría un coste inicial de $1 trillón para el país que quiera hacerlo, y luego podría encarecer el coste de los semiconductores entre un 40 y un 65%, algo que sería pues catastrófico incluso para un sector como los coches. Pensaba que ibas a hablarnos de ordenadores o smartphones. Eso sería lo más obvio, es decir, podríamos pensar que nuestro smartphone o nuestro portátil sería mucho más caro y decimos, bueno, pues tampoco sería tan grave, pero la verdad es que cada día dependemos más de los semiconductores y en productos que igual no vinculamos tanto a tecnología. De hecho, si vas a comprarte una nevera, Josep, hoy en día pues tiene wifi, no sé muy bien para qué, pero lo tiene. Y en el caso de los coches, el 40% del coste de un coche son semiconductores y tienen más de 1.400 semiconductores. Impresionante, la verdad. Y ahora, un hot topic del momento. ¿Qué nos puedes contar de inteligencia artificial? Pues un tema claramente de actualidad y que, a diferencia de otros también muy comentados, como puede ser el metaverso o blockchain, tiene una aplicación directa a nuestro día a día y un incremento de productividad claro. De hecho, Bill Gates, que no es sospechoso en cuanto a sus predicciones tecnológicas, ha dicho que es el mayor avance tecnológico en más de 4 décadas. Evidentemente todo el mundo está hablando de ello a partir de ChatGPT, pero es algo que viene de mucho antes. Y para situarlo, pues Estados Unidos y China llevan muchos años invirtiendo en ello y de hecho copan el 70% de las inversiones a nivel mundial. Volvemos a hablar de esa importancia también a nivel geopolítico, a nivel económico que puede tener. Y volviendo al tema de la independencia energética, ¿qué nos puedes añadir más, Fernando? Pues como decíamos antes, 2022 seguramente será recordado porque esa independencia energética ha vuelto a estar encima de la mesa, y es que cuando estalló la guerra de Ucrania pensamos que no íbamos a poder llegar a invierno sin ese gas ruso o si Rusia cortaba el gas, algo que afortunadamente no fue así. Pero los Estados Unidos han demostrado que se puede pasar de importador a exportador, ¿verdad? Exactamente, es decir, Estados Unidos, a partir de la crisis del petróleo de la década de los 70, lo que se propuso es no depender de terceros países para algo tan elemental como era la energía, en este caso el gas y el petróleo. Y a raíz de ello desarrolló la tecnología del fracking, que le ha permitido pasar de ser el mayor importador del mundo a ser uno de los mayores exportadores y ser totalmente independiente energéticamente. Y como decíamos, 2022 será recordado septiembre como el primer mes en 5 décadas en el cual no ha llegado ni una gota de gas ruso a Alemania, lo cual supone un cambio de paradigma y también un cambio total del modelo económico alemán. Sí, pero a pesar de ello, no nos engañemos, continuamos siendo muy dependientes energéticamente, ¿no? Exactamente, es decir, eso no nos tiene que nublar, es decir, ya no dependemos del gas ruso, pero sí que hemos sustituido el gas ruso por gas de Noruega, por gas de Estados Unidos, como decíamos, hemos importado mucho gas natural licuado, y temporalmente hemos disparado, que es algo que se comenta poco porque no es muy amigable de comentar, el carbón. De hecho, Alemania ahora mismo usa el 30% de su energía procede del carbón. Pero, y aquí que nadie se espante porque eso es algo puntual, y es que la inversión en renovables sigue adelante, y también en China. Lo digo porque China e India siguen usando mucho carbón, pero a la vez están incrementando enormemente su capacidad de renovables. De hecho, China, el incremento que ha hecho el último año es equivalente al del resto del mundo junto. En Europa, ¿cómo llevamos la transición energética? Pues llevamos ventaja, es algo positivo, es decir, hace años que estamos en ello, pero hace falta invertir más. De hecho, la Comisión Europea estima que son 5.000 millones de aquí a 2050 para alcanzar esos objetivos o de cero emisiones o de aproximarnos lo más posible. Lo que pasa que tampoco va a ser fácil. Justo estaba pensando, a ver qué pega le encuentra Fernando a esto. Pues todo el mundo ve la parte positiva de la parte renovable y lo que la tiene, pero hay una parte menos positiva de la que mucha gente no habla, que es la necesidad de tener recursos naturales. Y yo siempre suelo decir, para que la gente se acuerde, que los paneles solares o lo que son los molinos eólicos no se hacen con tofu. Necesitamos materias primas, y lo que no puede ser es que queramos vivir de renovables y que no queramos instalar o no queramos tener minas en nuestro país. Y aquí te voy a dar un dato también en cuanto a las baterías, que también es algo fundamental, y es que 6 de los 10 principales fabricantes del mundo de baterías son chinos, y volviendo a esa independencia energética, lo que no deberíamos es pasar de depender del gas ruso a pasar de depender de los minerales chinos. Como decíamos al principio, China se ha
ha garantizado con África y Sudamérica el flujo de minerales y de materias primas que además de los que ya tiene, y por tanto no nos tenemos que engañar de pasar a depender de Rusia a China. Me quedo con lo de que los molinos y los paneles no se hacen con tofu. Resumiendo, Fernando, ¿qué puede hacer Europa para acercarse a esa deseada independencia energética? Pues Europa, como también le sucede a Japón, somos una región que no tenemos energías fósiles o al menos representa una parte pequeña de nuestra demanda. Por tanto, para ser independientes energéticamente, pues las renovables claramente son una parte importante, pero como decíamos antes, aquí hay un talón de Aquiles, que es por un lado ese origen de las renovables, esas materias primas que son necesarias, y el segundo, que también nos hemos dado cuenta en este 2022, es que el gran problema de las energías renovables es cuando no hay o no generan, es decir, de noche no hay evidentemente sol, o los días que no hay viento. Y para esos momentos en los que la demanda se mantiene pero no hay generación renovable, pues necesitamos tener energías alternativas. Y ese es el gran problema o la gran pega que tienen actualmente. Volviendo al tema de la desglobalización, ¿qué consecuencias podemos esperar de la relocalización? Pues hay una muy evidente, que es la inflación. Es decir, estamos hablando mucho de inflación. En un primer momento ha sido por un shock de demanda y de oferta con la pandemia. Posteriormente también por un shock en cuanto a estímulos económicos de los bancos centrales. Pero lo que nos puede llevar a un mundo menos globalizado es a tener más inflación. Y es lógico, si hasta ahora producíamos donde era más barato y más eficiente y vamos a dejar de hacerlo porque tenemos en cuenta otras variables, no solo la económica, lo normal es que los precios no caigan de forma perpetua. Y es decir, que los móviles a lo mejor no van a ser más baratos cada año o las televisiones no van a ser cada año más baratas. Pero a ver, algo positivo habrá en este cambio, ¿no? Por supuesto. Y aquí hay un factor importante que es esa reindustrialización que vamos a volver a vivir. Lo decíamos al principio, uno de los grandes perdedores de este fenómeno de la globalización en las clases medias de los países occidentales, debido a que esas fábricas y esos procesos se deslocalizaban, pues ahora vamos a vivir una época dorada de la reindustrialización y también en cuanto a nuevas infraestructuras. Para esas renovables y esa evolución también va a ser muy importante la inversión en nuevas infraestructuras y nuevas tecnologías. Y aquí, pues evidentemente, se nos puede venir a la cabeza el caso de hidrógeno. Fernando, muy interesante todo lo que nos has contado. La verdad es que se avecinan cambios y mucha incertidumbre. ¿Algo más que quieras añadir para finalizar esta interesante charla? Pues sí, y es que la incertidumbre es algo que ha venido para quedarse y aquí recordar lo que decía Eisenhower: si lo que buscas es seguridad, pues seguramente tu sitio será la cárcel, ahí te darán comida, te vestirán, te darán médicos, pero claramente ahí no tendremos la libertad. Y bueno, claramente lo que sí queremos es ser libres y una parte o un precio a pagar por esa libertad es tener esa incertidumbre, pero tampoco tiene que ser algo negativo, y es que tenemos que saber adaptarnos a un mundo cada vez más cambiante. Y es que antes las revoluciones industriales duraban décadas y ahora duran años. Por tanto, todo pasa muy rápido. Muy bien, Fernando. Si te parece, terminamos aquí nuestra charla, que seguro que no será la última. Muchísimas gracias por darnos una visión tan amplia y completa sobre temas tan importantes y relevantes. Gracias a ti, Josep. Un placer estar aquí con vosotros y para comentar estos temas que yo creo que son de interés para todos. Cerramos aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Confiamos en que os haya gustado. Os emplazamos en unos días a la publicación del siguiente episodio, donde abordaremos un nuevo tema. Gracias por vuestra atención. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.